En el momento del bautismo pasaron tres hechos históricos trascendentales en la historia de la vida de Jesús y también para nosotros hoy. El primero hecho es que dice que orando, la oración, está en gerundio. ¿Qué es eso del gerundio? Una voz activa, constante. Mientras él estaba orando en el bautismo, dice entonces que pasó el primer hecho, dice el cielo se abrió. El segundo hecho, ¿cuál fue? El Espíritu Santo descendió. El tercer hecho, ¿cuál fue? Y se escuchó la voz de Dios. Cuando no existían grupos de crecimiento integral, que habla el CEFI, o célula de crecimiento integral, nosotros las iglesias nos movíamos a través del discipulado. Y en el discipulado, la puerta de entrada, para recordarle a aquellos que comenzaron con nosotros, que están aquí todavía, como la hermana María Elsie, como la familia, casualmente, siempre comenzábamos nosotros por ese texto bíblico. Y hablábamos de la oración, las oraciones de Jesús en el Evangelio según San Lucas. Y decíamos en ese entonces, para aquellos que no vivieron esa experiencia de esta familia, decíamos que la oración era la llave que abría los cielos. ¿Escuché? Porque fue orando que el cielo se abrió. Y fue orando que el Espíritu descendió después que se abrió. Y fue después de descender el Espíritu que se escuchó la voz de Dios. Y que esa debe ser una constante de toda persona que hoy se acerca a Dios, de creer realmente que los cielos están abiertos como dijo Jesús. ¿Se acuerdan cuando Natanael, desde ahora verás los cielos abiertos? Y quiero decir, los cielos siguen abiertos todavía. Y la actividad del Espíritu Santo sigue presente en la oración, debe estar presente en cada oración. Y qué importante sería para nosotros hoy, escuche, estamos en tiempo de oración, de búsqueda de Dios, que usted pueda escuchar a Dios cada vez que se arrodilla. Es una experiencia que tenemos que recobrar otra vez, que no es una letanía, que no es una repetidera de lo mismo, que ya hasta inconscientemente le dicen las mismas palabras, el mismo recorrido, los mismos puntos y comas de cada oración. Que es el momento especial donde nosotros podemos estar sintonizados para que Dios también nos hable a nosotros. Esa debe ser la experiencia, debe ser lo corriente, debe ser lo natural, debe ser lo cotidiano de la iglesia del Señor. Estar seguro, dígale que está a su lado, estar seguro que los cielos están abiertos y que el Espíritu Santo de Dios está presente en medio de la oración y que al mismo tiempo también podemos nosotros en medio de ella escuchar la voz de Dios. Hijo de Dios como Jesús, solo Dios, pero todos nosotros somos hijos de Dios. El unigénito de Dios solamente era Jesús, pero dice la Escritura que nosotros somos hijos de Dios desde el momento que creímos en Él. Y como hijos de Dios también nos habilita para poder escuchar la voz de Dios. El devocional es completo. El devocional no es una letanía. Alguien decía, ser consciente de que Dios está presente, que me está escuchando, que Dios no es sordo, que Dios tampoco es mudo, que Él habla y que quiere hablarle a la iglesia en este tiempo y de manera particular a cada uno de nosotros. Fue una experiencia de Jesús en ese tiempo de oración. Una experiencia de Él que fue consignada en el Evangelio de salvación de San Lucas. Entonces es interesante ver que en el momento mismo del bautismo ya hay una combinación donde se inicia con una oración y la actividad del Espíritu. Pero también más adelante hablamos de la oración, el Espíritu y el ayuno en la vida de Jesús. Lucas 4, versículo 1 al 2.
¿Dónde vino el Espíritu a Jesús? ¿Aló? ¿Dónde? En el momento del bautismo. Dice entonces la Escritura: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, o sea, después de ser bautizado, y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Por cuánto? Por 40 días. Y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Ahora vemos la intervención de Jesús en la vida, del Espíritu en la vida de Jesús. Es un momento histórico especial. Dice que fue llevado por el mismo Espíritu. Ojo que lo que viene va conectado con el ayuno. A partir del momento del bautismo y que el Espíritu Santo viene a él, cada uno de nosotros tiene la experiencia cuando el Espíritu Santo vino a nosotros. Eso se está perdiendo. Quizá de pronto la doctrina fría, la teología fría, aquella que dice, no, simplemente cuando usted recibe a Jesús, recibe el Espíritu Santo. Sí es cierto, pero no es menos cierto que tenemos una experiencia del Espíritu en la vida de cada uno de nosotros. El apóstol Pablo no se equivocó cuando dijo en Romanos que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es un sentir interno y profundo, una convicción clara de que somos hijos de Dios, y es un testimonio para aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios, y solamente puede tener ese testimonio en la medida que tenga a Jesús en su vida. Solamente, no hay otra forma distinta. Así que nuestra vivencia, el caminar hoy, debe ser un caminar acorde con la guía del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿quién lo lleva allí al desierto? El Espíritu Santo. Si el andar espiritual comienza a partir de ese instante, no antes. No obstante ser Dios, no obstante ser humano, 100% humano y 100% Dios, sin embargo hubo un momento histórico para dejar una experiencia para nosotros, que llegó un momento especial, donde la vida en el Espíritu se activa. Y ese fue el momento. El mismo Lucas dice que como a la edad de 30 años aconteció esto. Eso no lo dice cuando tenía 12 años, aunque era inquieto por los negocios de su padre. Pero no dice eso, no dice que a esa edad fue. No dice que fue el momento de nacer, no dice. Pero sí dice que fue un hecho posterior. Y entonces, ¿qué acontece? Que a partir del momento de ese bautismo, comienza a ser henchido, lleno del Espíritu, pero movido también por el Espíritu. Y ahí nos recordamos nosotros la recomendación del apóstol Pablo, cuando decía, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu y los deseos del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí. La vida del cristiano es andar en el Espíritu, y solamente puedo andar en el Espíritu si soy cristiano. Hablando de nosotros, movido por el Espíritu, guiado por el Espíritu. Así que no solamente se predica de Jesús, sino también de nosotros. O sea, primero, moverse en el Espíritu. Y se movió en el Espíritu para pasar un tiempo de ayuno. Lo que significa que durante el ayuno no era Jesús, sino Jesús y el Espíritu Santo con él. ¿Lo escuché? Ahí estaba. Estuvo presente durante los 40 días. Y si estuvo presente durante los 40 días, fue el que se encargó de que fuera fortalecido físicamente durante los 40 días. La presencia del Espíritu en medio del ayuno, fortaleciéndolo físicamente, pero también la presencia del Espíritu intervino en lo espiritual. No se olvide que durante esos días fue tentado ¿por quién? Por el diablo, que demostrara que era el Hijo de Dios durante 40 días de tentación. Así que la presencia del Espíritu permitió fortalecerlo en el ayuno físicamente, pero también permitió habilitarlo para poder enfrentar las tentaciones del diablo. Estamos hablando de Jesús también en su humana condición. Así que no podemos deslindar ayuno del Espíritu Santo
ni poder delindar ayuno de la oración. Ambos van juntos. ¿Me escuché? Ahora, ¿qué es el ayuno? ¿Qué es el ayuno? Sencillo, es abstenerse voluntariamente de consumir alimento para poder dedicarse a la oración. Uno dice, no, que es abstenerse de lo que más me gusta, que es abstenerse de tal cosa, que hasta, déjelos a ellos. Déjelos a ellos. Si ellos lo creen así, que siga así. Lo importante es que tengan que entender que es abstenerse, y abstenerse de no consumir alimentos, porque usted y yo nos vamos a dedicar a la oración. Un ayuno sin oración es como una sopa sin carne, decía una pastora en el ayuno de 3 días. Una sopa con pura yuca, plátano y demás, nada de carne. Así que lo fundamental del ayuno no es el ayuno en sí, sino lo que yo hago durante el ayuno. Es un tiempo de búsqueda, de entrega. Y ahí estuvo entonces el Espíritu Santo fortaleciendo a Jesús desde el punto de vista físico y también el espiritual. Y la tentación llegó y ahí estaba el Espíritu, en medio de la oración, en medio del ayuno. Y sucede que al final el diablo salió avergonzado. El apóstol Pablo decía lo siguiente respecto a las tentaciones. De pronto su ayuno es un ayuno porque tiene una lucha con tentaciones. Y el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10 versículo 13: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Cierto que dice allí? Pero luego acuña, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. A veces tenemos lucha con la carne. A veces tenemos problemas de tentaciones permanentes y constantes. ¿Me está escuchando? Hablando de las tentaciones durante el ayuno. Hubo tentación. A veces nosotros buscamos más bien ayunar, porque no podemos físicamente superar muchas dificultades. Y requerimos un tiempo especial con Dios. Aquí dice que la tentación es mía, es del ser humano. La tentación de mentir, la tentación de fornicar, la tentación de adulterar, la tentación de apropiarse de lo ajeno. La tentación. Así que eso de nosotros va pegado con la carne del ser humano. No es que el uno más espiritual que otro, no, eso no es cierto. Levante la mano los que no tienen tentaciones, a ver, en esta hora. Todos. Lo importante es saber que a veces hay unas tentaciones que son más puntuales que otras. Meten en agonía al ser humano creyente. Lágrimas, frustraciones. Y posiblemente usted y yo podamos escoger el tiempo de estos 21 que vienen. Ya pasaron 3. Y seguro los que tomaron los 3, muchas cosas no se superaron. Y qué bueno uno ir a la presencia de Dios. Señor, yo no puedo más con esto. Y entonces dice la Escritura que esa tentación viene la fidelidad de Dios. Dice, Dios no te va a dejar ser tentado más allá de lo que tú debes resistir. Diga conmigo, resistir. Como José resistió. El acoso llegó. Sí llegó. Y él resistió. Pero ten en cuenta que el Dios que lo había llamado, de acuerdo a ese texto, es el mismo Dios que también, fiel a él y al llamado que le había hecho, estaba presente. Dios no te va a fallar. Y quizás en este tiempo de ayuno y oración, sea así, uy, Señor, mira, yo quiero. Haz un milagro en mí. Hay muchas cosas que ya las superamos. Hay otras que no las hemos superado todavía. Hay otros que estamos enfrentándola cada día. Pero hemos de tener la confianza que Dios, que es el mismo Espíritu, porque Dios es el Espíritu, dice la Escritura, Él mismo te va a fortalecer para que la tentación no te haga sucumbir. Es el Espíritu. Tú y yo solo no vamos a poder.
No es la oración solamente, no es el ayuno solamente, es la presencia de Dios Espíritu en nosotros que nos ayuda a ir saliendo de las dificultades. Pero recuerda, resistir. Repita conmigo, diga, resistir. Pero no si lo invitan otra vez o la invitan otra vez a los mismos sitios que la van a conducir al mismo pecado. Eso no es resistir, eso es permitir. Son dos verbos diferentes. Si usted le ayuda un poquito a la carne, tenga por seguro que ahí no está resistiendo, está ayudando a la carne. Pero si usted resiste, entonces solamente queda en condiciones de que el Espíritu Santo le ayude para que no sucumba en el pecado. Solamente Él, ¿no escuché? Él siempre nos dará la salida. En el caso de Jesús, unas tentaciones distintas a las nuestras. El que nunca pecó, el problema grave de nosotros fue que ya experimentamos el pecado antes de conocer de Jesús. Y también experimentamos el pecado después de haber conocido a Jesús. Hay dos luchas. La una que va pegada al ser humano desde que tuvo uso de razón, y otras adquiridas en el transcurso de la vida. Y posiblemente nos debatimos entre tentaciones y tentaciones, pero ten en cuenta que fiel es Dios, que nos dará la victoria hasta el final y la gloria será para Él. Así que la fortaleza para resistir, el Espíritu estaba ahí, en el momento del ayuno de Jesús. La fortaleza para tener físicamente y llegar hasta el final, el Espíritu estaba con él. Y el Espíritu va a estar contigo durante estos días de ayuno. Tanto en la parte física para fortalecerte, como también en la parte espiritual. Él va a estar presente. No lo dude, Él va a estar ahí. Pero no solamente eso, oración, ayuno y el Espíritu. A partir del momento de la venida del Espíritu y saliendo del desierto, en Lucas capítulo 4, versículo 14 al 15, dice así. Lo llevó y también volvió. No se quedó en la experiencia del desierto. A veces queremos estar repitiendo las experiencias pasadas. No, la vida continúa. El que es consciente que el Espíritu obra en su vida, tiene cosas nuevas que realizar. Y dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en la sinagoga de ellos. Y era glorificado por todos. Ayuno, oración, empoderamiento. Y pasó un solo día. La experiencia de nosotros debe ser esa, no puede ser otra distinta. Enseñaba porque el Espíritu mismo, mire, él mismo se encargó, dice, lo llevó al desierto y lo sacó también del desierto. Lo llevó al desierto donde pasó 40 días ayunando y orando y resistiendo la tentación. Y luego lo sacó también ahí. Quiero decirte, es que la vida nuestra va conectada con el Espíritu Santo de Dios. Oración, ayuno y empoderamiento para poder compartir las buenas nuevas de salvación. Y entonces el Espíritu lo saca, enseñaba por el Espíritu, su fama se extendía y todo lo que hacía y todo lo que enseñaba era la vinculación y la estrecha relación que tenía con el Espíritu Santo de Dios. Es que estamos esperando las maravillas de Dios y las maravillas de Dios van a venir. Porque hay un pueblo que está dispuesto a buscar a Dios en ayuno, en oración y ser sensible al Espíritu Santo de Dios.
Y cuando nosotros, guiados por el Espíritu, hacemos lo que el Espíritu dice, que es como finaliza el texto, entonces la gloria será para Dios. Eso es importante. Enseñaba en la sinagoga de ellos, la fama se extendía, pero más importante de todo es que todos glorificaban a Dios. Una vez enseñaba en la iglesia, usted no puede glorificar a Dios en el cielo. No hay un texto en la Biblia que a mí me diga que usted lleva gloria a Dios en los cielos. Usted alaba a Dios en el cielo. Usted adora a Dios en el cielo. Y no sé qué otras cosas más hará cuando estemos, y haré yo cuando estemos en el cielo. Pero donde quiere que manifieste en sus hechos, acciones y demás, la gloria de Dios es aquí en la tierra. ¿Se acuerda de aquel mensaje que prediqué? Padre, la obra que me diste que hiciera, la he hecho. Y que he manifestado tú, gloria. Así que esperamos que lo que usted haga en su trabajo glorifique a Dios. Mientras esté en este mundo, que usted puede glorificar a Dios. Ya en el cielo, que va a glorificar a Dios. Ya forma parte de la eternidad. Lo que usted haga en la profesión hoy es lo que glorifica a Dios. Lo que usted haga en su empresa, que exalta el nombre de Dios, la gloria es para Él. Lo que usted haga un grupo de crecimiento, la forma como usted exponga la palabra allí, la respuesta de las oraciones por las personas necesitadas, unos sanados, milagros y demás, eso glorifica a Dios. Dios te dio talento, Dios te dio dones, pero para que se manifieste su gloria. Que todo lo que usted haga glorifique al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todo eso es posible por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Eso no es algo distinto que estar conectado y ser sensible. ¿Dónde te quiere llevar? ¿Por qué no lo mandó a Jerusalén? No era tiempo de ir a Jerusalén, era para Galilea. ¿Por qué será que muchos de nosotros escogemos lugares? ¿Por qué tomamos decisiones? Ser sensible a Él es hacer la voluntad de Él. Yo no tengo que preguntarle a Dios por qué no otro lugar y por qué Medellín. ¿Qué le voy a preguntar yo? Hasta que el día que me diga que no es Medellín. Pero si estoy aquí, debo servirle a Dios en este lugar y en esta iglesia. Ten consciente en el lugar donde tú estás, donde Dios te estableció. Tú estás ahí y yo estoy ahí para que la gloria sea para el Dios grande y poderoso de los cielos. Todo esto glorificaba a Dios. Oración, espíritu, ayuno y empoderamiento para servirle a Dios. Eso va unido. Eso no va separado. Eso va unido. Enseñanza de Jesús sobre el ayuno. Algunos dicen que para este tiempo no se debe ayunar. Hay doctrinas, como usted encuentra de todo en internet. Usted encuentra de todo. Y si se acomoda más a su deseo, usted se pega ahí. Usted se pega ahí. Ese es el ser humano. En lo que más o menos le sirve para acomodarse, él se acomoda ahí. Y yo, no, esto no es tiempo de ayunar. Pues tampoco será tiempo de orar. Los textos van unidos. El uno precede al otro, la oración y el ayuno en lo que voy a hablar. Mateo 6, 16 al 18. Toca el tema del 16 hacia atrás respecto a la oración. Y del 16 en adelante respecto al ayuno, en el Sermón del Monte. Pues si la oración, si el ayuno no es para este tiempo, tampoco la oración debe ser cercena, córtela. Como aquella persona que cuando encontraba algo en la Biblia que no le gustaba, cortaba la hoja. Quítela. Pero porque usted la quite no significa que no va a seguir estando. No estará en su Biblia, pero sí estará en las otras Biblias. Entonces la gente se acuña del 16 para arriba y habla de la oración cuando es el mismo contexto. El uno habla de oración y el otro habla
de ayuno y tienen las mismas similitudes. Allá dice cuando oréis y aquí dice cuando ayunéis. Los que han leído el texto. Vamos, allá no seáis como los gentiles, dice en la oración. Si hacemos un paralelismo para decirle a aquellos que andan con doctrinas por ahí torcidas que sí es tiempo de orar y sí es tiempo de ayunar. Porque si me quita el ayuno, quíteme entonces también la oración. Abusan de la Biblia. Así no es. Tanto hoy es tiempo de orar como es tiempo de ayunar. Dice, cuando ayunéis, quiere decir que al ayunar. Cuando decidas ayunar, quiere decir eso. Interprételo. Cuando ayunéis, o sea, cuando vayas a ayunar, cuando lo vayas a hacer, parafraseando el texto, no seáis austeros, ¿qué más? Como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando usted lee la oración, la conclusión son iguales. Lo único que la primera parte habla de la oración. Dice, no seáis como los hipócritas, que oran en las calles, que levantan la voz para ser vista por los hombres. Pero el contexto es el mismo. Y al final tiene que ver con la recompensa en los dos, tanto en la oración como también en el ayuno. Y respecto al ayuno, y no tomé el otro de la oración para no hacerlo extenso en el Sermón del Monte, entonces él nos dio una enseñanza. Uno, nunca debemos hacerlo para impresionar a otros. Eso dice. No lo hagas. Para que me vean como el más espiritual de todo. Para que te vean como el más espiritual, como la más espiritual de todo. Porque eso hacen muchas personas. Es para que lo vean. Es para ver si tienen seguidores. Es para mostrarse como los mejores. Como aquellos que verdaderamente se dedican a Dios. Como aquellos que sí tienen la vida consagrada a Dios. Y dice, no lo hagas. No. Tú no tienes que impresionar a nadie con el ayuno. ¿Estamos acá? Y si lo hago para impresionar a otro, entonces la recompensa viene de la forma como otros van a aplaudir mi comportamiento espiritual o el suyo. Entonces serán los aplausos que el otro le dé, la aprobación que otro le dé. Uy, qué tan espiritual. Entonces seguirán de ustedes, mira, ¿por qué no oras por mí? Oye, ¿por qué tal cosa? Como eres el más espiritual, de lo que no te das cuenta que todo lo que están diciendo, esa es tu recompensa. Dios no está ahí. Dios no está en el negocio. Usa la palabra hipócritas. Y era para los actores que antes estaban en teatro y se ponían una máscara y escondían el rostro natural. Eso le está diciendo. Es como aquel que esconde su propio rostro, sus propias motivaciones por el cual ayuna. Así que aplauso tendremos de los hombres, aceptación tendremos de los hombres, reconocimiento tendremos de los hombres, pero ahí muere. Ese ayuno no lo recibe Dios. Por eso ambos hablan del secreto. En la oración dice, y tú entras a tu lugar secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. También en el ayuno dice lo mismo. Quiere decir que es algo entre tú y Dios. Es tu encuentro con Dios a través del ayuno. No escuché. Es la entrega tuya en medio del ayuno. Es Dios contigo. Y fortalecidos por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué? ¿Cuál es la recomendación? Procuremos que nuestro rostro no demuestre que estamos ayunando. Así que su familia. Ahora, ¿cómo hacerlo? La familia. Trate de buscar el medio que algunos, si lo van a censurar, no se den cuenta. Y es sencillo. No, yo de pronto, hoy creo que tengo una decisión que no voy a desayunar.
Voy. Usted tiene algo con Dios, ¿cierto? Sin echar mentira. Voy. En el trabajo, porque van a saber en el trabajo que usted está ayunando. Ahí es que ahorita sacan hasta excusas. No, hermano, yo no puedo ayunar porque estoy trabajando. O sea, toda la vida he estado trabajando yo. Y toda la vida he ayunado. Eso queda. Hombre, 12 horas pasan rápido. 6 horas pasan rápido. Si solamente lo va a hacer 6 horas, hágalo 6 horas, pero hágalo para Dios. Arranque orando bien temprano y a mediodía antes de tomar cualquier cosa en el trabajo, métase allá en un rincón, vaya a cualquier parte ya, busque un lugar donde pueda hablar con Dios otra vez y entregarle desayuno y siga adelante trabajando. Y si es hasta las 6 de la tarde, cuando llegue a la casa, entonces péguele duro. Ni la familia se dio cuenta, porque después de eso comió algo. ¿Estamos aquí? Y no saben. Y posiblemente su ayuno es por ellos, para que ellos se salven, para que el patrón se salve, para que la empresa cambie. Pero no lo saben. ¿Quién lo sabe? Tú y Dios. Es el que sabe. ¿Estamos acá? ¿Cuánto cree que lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr. Por tanto, el ayuno y la oración es con Dios y para Dios, y con la guía del Espíritu Santo de Dios. Jesús está diciendo aquí, entonces recompensa. La recompensa, si estás orando por una sanidad de alguien y la tuya propia, esa es tu recompensa. Porque el Padre ve en lo secreto. Ahí ve tu aflicción. Ahí ve tu dolor, tú con Él. Ahí ve tu enfermedad, tú con Él. Y la recompensa es que te va a sanar. Entonces cuando ves el testimonio público, ahí sí puedes ya contar la historia como es. Pasé tantos días nosotros bregando con este dolor. Y un día me refugié con Dios y fortalecido por el Espíritu Santo de Dios. Y los médicos decían, de acuerdo a este diagnóstico que está aquí, que me quedaban 2 meses de vida, pero ahora el diagnóstico cambió. Porque Dios escuchó mi clamor en medio del ayuno y me ha recompensado con una sanidad. ¿Me escuché? Es aquel que tiene el esposo inconverso, el hijo inconverso. Y entonces dice, Señor, ya no más. Ya estoy cansado de esto. Y guiado por el Espíritu comienza a orar y comienza a ayunar. Y comienza a clamarle a Dios y a orarle a Dios. Y dice, no voy con 3 días. La próxima semana lo vuelvo a hacer. Quizás te pase todo el año. Aquí hablamos de 21 días, que son nosotros que vamos a tomar. Y quizás finalizando el año, no antes. Porque a veces hay cosas que son así. Al final el que más crece es el que ayuna y el que ora. Y el que tiene la intimidad en el Espíritu. Y luego ve la recompensa. No se llena de agonía porque el Espíritu lo fortalece. Lo llena de esperanza, lo llena de fe. Y al final del año se convierte ese esposo, se convierte ese hijo. ¿Y la gloria para quién es? Para Dios. Pero te recompensa en público. Entonces el vecino dice, ve, el esposo borracho este también sale bien temprano con la Biblia debajo del brazo con la esposa y los hijos. Recompensa en público. Es producto de lo que tú abonas en el tiempo quieto con Dios en oración y ayuno. ¿Me escuché? Es aquel que está esperando un ascenso. Dice, Señor, parece que el jefe no se da cuenta de las calidades y cualidades que tengo. Y han pasado tantos días y de pronto tantos años. Señor, y hago ahora no el trabajo mío, ahora el trabajo es de 3. Hasta suprimieron al el jefe que estaba por encima de mí, pero no me ascendieron. ¿No pasan cosas como esas? Yo he escuchado historias como esas. Que lo contratan y hace el trabajo de 1, hace el trabajo de 2, hasta hace el trabajo del jefe. Terminan votando al 1 y votando al jefe. A él no lo ascienden, casi el mismo salario, los mismos incrementos anuales que da el gobierno. Pero hasta el día que tú tomes una decisión
Diga: Señor, en el nombre de Jesús, las cosas van a cambiar. Van a cambiar. El patrón me va a ver de otra manera. Va a valorar mi trabajo y tú vas a ser glorificado. Pero no anda diciendo en la empresa: hombre, hermano, mire, votaron a este y me dejaron en el puesto de él. Echaron al jefe y también estoy haciendo el trabajo del jefe. Todo eso estoy haciendo y se dan cuenta cuán injusto es nuestro patrono. Ahí no dice eso. Ahí dice que usted tiene que, en el secreto con Dios. Y en el secreto con Dios le cuenta a Dios. Y le aseguro que ese diálogo con Dios constante, al final, entonces van a crear otra vez el puesto. Lo van a ascender, va a tener un mejor salario y la gloria será para Dios. Diga: recompensa. Vale la pena orar. El texto anterior, vale la pena ayunar. Vale la pena entrelazarlos a los dos. Ayuno y oración. Pero es Dios y nosotros y el Espíritu Santo ahí presente, activándonos y fortaleciéndonos hasta que logremos una respuesta de Dios grande y poderoso de los cielos. Esa es la recompensa, la respuesta es la recompensa. Así que todo tiene una causa. Y la causa está en la oración, y la causa está en el ayuno, y la recompensa está en público. ¿Me escuché? El cumplimiento de las promesas. A veces sabemos nosotros que caminamos con una promesa de Dios. ¿Se acuerda de la agonía de Abraham? Mira, Señor, que ya estoy siendo viejo y Eliezer va a ser el que me va a heredar. El hombre estaba esperando y nada. Y Sara, nada. ¿Sí o no? Nada. Él tenía una promesa. Él tenía una promesa. A veces pasa con nosotros, tenemos una promesa de parte de Dios. Yo siempre he dicho que mientras yo y usted tengan una promesa, seguimos vivos. Pero qué bonito que si tiene una promesa, entonces ve que el tiempo se está como alargando un poquito desde el punto de vista humano. ¿Qué debe hacer? Busque a Dios en oración y busque a Dios en ayuno. ¿Estamos aquí? ¿Se acuerda la historia de Isaac? Cuando murió la mamá, que dice que murió de 127 años, 47 años extras, ¿sí o no? A los 90 lo tuvo. Y murió ya estando ya Isaac casi de 40 años. Y a los 40 años le trajeron a Rebeca. Se la trajeron. Pero sobre él pesaba una promesa. Una promesa de multiplicación. Una promesa que Dios le había dado a través de su padre Abraham. En él reposaba una promesa. ¿Sabe cuántos años pasaron hasta que él comenzó a ver el cumplimiento inicial de la promesa? 20 años. Tenía 60 años cuando dice Isaac oró a Dios. Hay gente que se queda: yo tengo una promesa de Dios, yo tengo una promesa de Dios, y dije: estoy esperando que hables conmigo. ¿Quién te dio la promesa? Dios. Si ves que pasa algo con tu promesa, ¿con quién tiene que hablar? Con aquel que te lo prometió. Y entonces al final, 20 años, como que digo, amén. Hay gente que dice: no, yo tengo una promesa de Dios, una promesa de Dios, promesa de Dios. Primer año, nada. Rebeca, nada. Y dice: ajá. Entonces oró Isaac a Dios. ¿Qué oró? Recordándole la promesa. Ya tenía 60, le quedaban 40 para estar igual a Abraham. Oiga, 100. Digo, ¿cómo es posible? 20 años hasta el momento que él se dio cuenta que tenía que buscar a Dios en oración para el cumplimiento de la promesa que Dios le había dado a él a través del papá Abraham. Hay gente que solamente se monta en la promesa y no recuerda a Dios la promesa. Ese es un tiempo especial para hacerlo. Así que si Dios te ha prometido algo y hace tiempo te lo prometió y pasan los días y nada ha sucedido, acuérdate de Abraham, que un día le recordó a Dios su promesa. Acuérdate de Isaac, que esperó 20 años y pensó que eso era así nomás, y entonces le recordó a Dios, y Dios entonces le dio el par de gemelos. No le dio uno, le dio dos. ¿Estamos aquí? Sí, estamos acá. Entonces quiero decirle, el ayuno y la oración es para recordarle a Dios muchas veces, doblando rodillas, diciéndole: Dios, tú me diste una promesa, yo camino en esa promesa y yo quiero ver esa promesa.
Y Dios entonces te va a recompensar en público. ¿A cuántas personas no le dijiste que Dios te prometió? Y la gente esperando, y la gente esperando, y la gente esperando. Pero Dios también esperándote. Esperando que vayas a Él y busques de Él. Porque es lo que anhela Él, mayor intimidad contigo, mayor relación contigo. Y en el camino viene recompensa en público. Muchos se burlaron de ti y el día entonces que tú te dedicaste a buscar de Dios, entonces la promesa se cumplió y los otros que se burlaron serán avergonzados, pero Dios será glorificado y tú serás beneficiado para la gloria de Él. ¿Te escuché? Yo soy de aquello y espero que usted también lo haga. Yo le recuerdo a Dios en oración las promesas. Yo le recuerdo. ¿Estamos? Yo le recuerdo a Dios. Y a veces toman puntos especiales para recordárselo. Lo que Dios habló respecto a mí. Es bueno. Y es bueno que tenga un tiempo quieto con Dios. El fin de todo esto es que recompensa vamos a tener. No sé qué está esperando usted en este tiempo. Recuerde, además de orar por la iglesia, además de orar por Colombia, además de orar por su familia, usted tiene cosas por el cual está esperando que Dios se glorifique en su vida. Llegó el tiempo de ver la gloria de Dios. Recuerde que este es el año de las maravillas nunca vistas, cosas nuevas. La Biblia dice: aquí yo hago nueva todas. Ese mismo Dios, ese mismo Dios, ese mismo Dios que lo ha dicho de distintas maneras, lo va a hacer contigo. Así que el tiempo no es perdido. Llegó el momento de ver la gloria de Dios. Finalizamos diciendo oración, ayuno y espíritu. Él va a estar presente. Él debe estar presente para ser fortalecido físicamente, para ser fortalecido espiritualmente, para empoderarnos y poder compartir las buenas nuevas de salvación. Pero también tenemos la seguridad y nos ancla en que Dios nos va a responder y el tiempo de las maravillas comienza en el año 2020 y la gloria será para Dios. Amén. Póngase en pie, por favor.